Bueno, pues buenos días otra vez. Continuamos con los temas de la política y los relacionados con la política y uno de los grandes pilares de la política es la información y de eso estamos un poco hablando, ¿verdad? Con algunos pensamientos que tal vez te ayuden a comprender un poco la locura social en la que vivimos. Y me despedí con un pensamiento demoledor de Malcolm X que dice, si no estás prevenido contra los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. Y con este panorama difícil es encontrar equilibrio y verosimilitud, lo que en la práctica supondría dar la espalda a todos, obligados a leer entre líneas como en las dictaduras o en las teocracias, siempre desconfiando de la intención y con motivos sobrados. Comillas. Nuestra profesión siempre se basó en la búsqueda de la verdad, pero hoy, con la entrada de la gran capital de los medios masivos, la verdad ha sido reemplazada por la búsqueda de lo interesante o de lo que pueda vender. Por verdadera que sea, carecerá de valor si no puede interesar a un público que, por otro lado, es crecidamente caprichoso y acrítico e ignorante, con una capacidad de atención tan reducida que en general solo lee titulares o solo se informa por la televisión. El concepto de la venta de la noticia como un producto cualquiera y sin importar que sea verdad o que sea mentira. Y lo dijo uno de los pensadores más interesantes de los temas periodísticos del siglo XX, Kapuscinski. Siempre ha sido encomiable y de gran responsabilidad, muchos incluso con la entrega de sus vidas, el trabajo de los periodistas que por medio de los medios de comunicación social intentan acercar al común conocimiento las múltiples realidades del mundo y su análisis objetivo y veraz, un entendimiento de los sucesos y las causas que los origina, contar y dar y crear opinión, educar, informar y entretener, un entendimiento de la realidad que en el fondo es la múltiple crónica de la historia que en el día a día vamos construyendo. Y hay hoy dos nuevas amenazas gravitan sobre la prensa y ambas son intimidantes y de terrible crueldad. Los narcotraficantes y algunos países se han convertido de facto en narcoestados y los islamistas radicales. Combaten a la prensa con todo su potencial destructor, el chantaje, la amenaza y el asesinato ante cualquier denuncia que socave su impunidad. Si no actuamos con urgencia y dureza que la situación requiere, nuestra civilización se verá desbordada e inmovilizada. Si la denuncia y la información de la corrupción y de los delitos no se producen, entramos en otro tipo de dictadura, esta en la sombra, tal vez la más peligrosa de todas, ya que es omnipresente y ausente. Es una oscuridad social que no tiene dictador conocido, es un agujero negro que se traga a la sociedad por completo. Desde siempre, los poderes fácticos de todo tipo, militares, políticos, sindicales, religiosos, económicos, terroristas, criminales, entendieron bien que quien domina la educación y la información domina la opinión pública y evita la acción de la justicia. Quien puede dibujar la realidad, quien puede premiar y castigar, quien puede ordenar muertes y silencios, domina la percepción que tenemos de esa realidad. Quien define un determinado entendimiento del hecho existencial, enmarca un entendimiento de la vida social toda, condenando a extramuros del sistema todo lo que no se adapte o subordine al concepto global propiciado. De modo que los informadores que intentan objetivar la realidad rápidamente descubren que sus únicas opciones son convertirse en cómplices o en enemigos. Y a los enemigos la persecución, la cárcel, la muerte o el silencio. Comillas. Quienes controlan las opiniones de un pueblo controlan sus acciones. Uso. Durante un tiempo largo, sobre todo en sus inicios, la llamada prensa libre ha sido el lugar de sueños, verdades, propuestas, denuncias y utopías. Hoy el panorama es mucho más complicado y amenaza con convertirse en asfixiante por momentos por la confluencia lógica de la estructuración del mundo mediático, cada vez en menos manos y cada vez en manos más poderosas, en manos capaces de decir cuál debe ser la realidad que debemos percibir y mediante la banalización de la realidad y la inundación informativa, comillas. Lo que cuenta de la información es el espectáculo y el dinero que produce. Otra vez Kapuscinski. En un clima de aparente gran libertad, sustraernos los conocimientos esenciales, silenciar la desesperación del mundo, mantener una concepción del orden racional que es inmantenible.
Hoy los medios públicos de difusión se orientan marcadamente hacia su propio interés, hacia el mercado y no hacia la sociedad, y mucho menos hacia la marginalidad y la desesperación humana de un planeta enloquecido, de una humanidad enloquecida, de una sociedad enloquecida. Estamos muy cerca de que la prensa libre no exista, domesticada y canibalizada, tanto por los grupos de intereses que propugnan un determinado entendimiento del mundo, fuera del cual no hay lugar para nadie. Véase el tratamiento histórico de la gran e ignorada amenaza del cambio climático, que puede matarnos a todos, y la prensa ha estado colaborando en negar la realidad, sacaban científicos enloquecidos diciendo que eso, en fin, que eso es imposible, que ya veremos, que tal, papá. En definitiva, están defendiendo a todos los grandes contaminantes, a las petroleras, a los fabricantes de coches, en fin. Os lo tengo que contar. Lo que ha sido la vergüenza, que ha sido el negacionismo de lo que estamos haciendo con el cambio climático. Bueno. Y tanto también condicionados por los grupos violentos y fanáticos que amenazan globalmente a los periodistas, como estamos viendo con el Islam y con los narcotraficantes. Y por momentos la información deviene un espectáculo, una mercancía que se compra y se vende, o que se utiliza para vender y para comprar, y por tanto en función de esta compraventa se construye la realidad en una industria todopoderosa de contenidos, terminal y brazo armado, de bastardos grupos de intereses con una interesada visión del mundo, trivial y trivializado, al servicio de una concepción inmóvil del mundo, como si el mundo no tuviese otras alternativas, como si recuperásemos otra vez el concepto de un nuevo injusto orden milenario, recurrentes sueños de la sinrazón humana que siguen entendiendo la realidad en órdenes de dominación y no de cooperación y conocimiento compartido. Y además, debemos tener siempre presente y corregirlo lo posible el lúcido pensamiento de Churchill, que dice: en una sociedad con una amplia libertad de expresión, inevitablemente siempre circularán opiniones imbéciles. Joder. Por miles de millones. Muchas veces me cuesta muchísimo encontrar una opinión que no sea una imbecilidad. Al día de hoy, sobre todo debido a Internet, las imbecilidades es el pan nuestro de cada día, ¿no? Sobre todo en Internet. Casi es imposible encontrar las que no son ignorantes e imbéciles, de tontos de solemnidad. Y muchas de las que no las pueden ser, y muchas veces lo son, maliciosas, perversas, insultantes, manipuladoras, mentirosas, ignorantes, nocivas y altamente peligrosas. Máxima cuando son campañas orquestadas con verdades y mentiras, incluso por otros estados, para desestabilizar personas, situaciones políticas o países concretos. Aquí estamos. Y a día de hoy comienzan a proliferar opiniones falsas intencionadas en las redes, conocidas como fake news, comillas, que son la banalización de la mentira en una sociedad que se acuna entre el analfabetismo y la idiocia moral su gemela. El analfabeto y el idiota son absolutamente gemelos. Las redes son ese viciado clima, artefactos homicidas, saberse impunes hacia sus crímenes particularmente odiosos. Al viaje. Y a este perverso juego se ha sumado con entusiasmo todas las naciones del mundo, unas mucho más que otras, con mentiras concertadas y mecanizadas informáticamente, con manipulaciones interesadas, noticias pretendidamente periodistas que son falsas, mentiras propiciadas, amparadas y desarrolladas por importantes naciones del mundo, como parte de las guerras silenciosas y letales por la influencia geoestratégica, por el control mundial, sin fronteras, sin barreras, una nueva guerra sucia y letal, y lo mismo que para la lucha partidista en el interior de las sociedades, que para destruir con mentiras a enemigos ideológicos o cualquier tipo de enemigo, e incluso amigos cuando conviene. Comillas. Si cada persona hablara de lo que sabe, y solo de lo que sabe, se haría un gran silencio que podríamos aprovechar para estudiar y para reflexionar. Azaña, cita muy libre. Yo creo que es de los pocos pensamientos inteligentes que este desventurado nos ha legado. La auténticamente extraordinario es encontrar opiniones virtuosas, inteligentes, nobles, veraces y fundamentadas. A muchos se les debería retirar el teclado del PC por higiene mental social, como a otros muchos el claxon de los coches por motivos parecidos. Debemos tener siempre presente que todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho, y que todo lo que vemos es una perspectiva, que no es la verdad. No lo hemos dicho en este siglo, lo dijo Marco Aurelio. Hace 2000 años. Lo dijo Marco Aurelio hace 2000 años. Todo lo que escuchamos es una opinión, no es un hecho, y todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad.
La censura más cruel, mucho mayor que la descarnada del ordeno y mando, incluso superior a la autocensura por complicidad o temor, es la censura al convencimiento. La creencia firme, sin fisuras y sin dudas, de que una determinada cultura social no tiene alternativas de evolución, que la realidad vivida es la única realidad posible. Comillas. Si un intelectual se entrega a un partido político, está perdido como intelectual. Tiene que decir adiós a su espíritu libre y a su visión amplia y ponerse la visera de la estupidez y del odio ciego. Os lo repito, pretendidos intelectuales, comprometidos, que cogéis una causa y masacráis con verdades y con mentiras, con lo que haga falta. Os lo repito. Si un intelectual se entrega a un partido político, está perdido como intelectual. Tiene que decir adiós a su espíritu libre y a su visión amplia y ponerse la visera de la estupidez y del odio ciego. Un intelectual comprometido con un partido, con una ideología o con su puesto de trabajo o con grupos amenazantes pierde la condición de tal. Quien escribe coaccionado y si es honrado abandonará la política para pensar en libertad o los políticos lo abandonarán a él si se atreve a pensar en libertad. Los poderes fácticos dominantes siempre estarán estimulando la toma de decisiones en los grupos mediáticos en manos de aquellos convencidos de un sentido de la realidad que coincida con su sentido de la realidad que convenga a sus intereses. De modo que bajo una pretendida libertad de expresión puedan enmarcarse y dominarse el campo conceptual máximo de expresión social, fuera del cual solo exista el silencio. En eso estamos. En eso estamos. Ahora estamos asistiendo, en fin, digo, pues meter comentarios a algún comentario. Ahora estamos asistiendo a un presidente de gobierno que en las ruedas de prensa solo convoca a sus amigos, a sus periodistas amigos. Y les cuenta y les dice, claro, sabe que lo que les diga a los otros van a decir, qué bien, qué bien, qué bien, ¿verdad? Qué alegría, ¿verdad? Del mundo. Como aviso a los bienpensantes acomodados en las sociedades desarrolladas, conviene recordar que de los 200 países más o menos que hoy componen el mundo, en unos 120 la prensa libre no existe, totalmente controlada por los gobiernos o las religiones de turno. En otros 60 países la prensa está significativa o totalmente sometida al poder económico o político o religioso. Y en el exiguo 10% restante, unos 20 países donde la prensa libre lo es, aparentemente sin fisura, amparados por una amplia libertad de expresión, el predominio de la economía y de los grandes grupos de intereses sobre la realidad interpretable y transmitible, y sobre todo los globos sonda falaces para distraer la atención mientras se manipula la realidad, los trapos rojos que se lanzan al ruedo para distraer al personal mientras nos roban la cartera, hace que el calificativo de libre a los medios de comunicación social sea una afirmación más que dudosa, incluso en ese reducido 10% de sociedades pretendidamente libres. Y además, en los países más libres, incluso en los países más libres, la prensa es muy sensible y sujeta a amenazas coercitivas, como quedó manifiesto para vergüenza de todos con las caricaturas del Islam que pocos se atrevieron a publicar. O como sucede en los países donde el narcotráfico tiene gran presencia. Tal es la realidad. Comillas. Pero una vida por la cual no vale la pena morir, no vale la pena de ser vivida. Lo dijo Albiac, pero ¿quién lo asume? ¿Quién lo asume? Y en ese sentido, honor en clave de heroísmo a los que entregaron su vida con una defensa de la transgresión y de la libertad de expresión en Charlie Hebdo, semanario humorístico francés al que mejor puede aplicarse la conocida frase falsamente atribuida a Voltaire. Comillas, estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. La frase de Howard. En un sentido profundo, los medios de comunicación pueden mantenerse únicamente de dos modos. Como medio de la expresión pública de un Estado, un partido, un sindicato, un grupo religioso, económico, cualquier otro grupo articulado que pueda financiarlo y por tanto tenga mucho que decir, era prácticamente todo, sobre qué y a quién se publica y sobre la línea editorial que el citado periódico siga y lo que en tal medio pueda expresarse, ya que el que paga manda. ¿Lo entendéis? Cuando el medio pertenece a un Estado y se tiene la suerte de que ese Estado sea democrático, cabe, en muy contadas ocasiones, por lo que puede verse en el mundo, que la dirección del mismo se confía a profesionales independientes no sujetos a obligación distinta que a la información veraz y la más objetiva que pueda conseguirse en la interpretación de los sucesos del mundo. Lo normal, incluso en los países más adelantados, es que la dirección se confíe
a profesionales en la línea de pensamiento del partido de turno en el poder. Por tanto, los límites son muy estrechos y en permanente represión de las distintas voces que quieran expresar sus distintas concepciones de la realidad observable. Y el otro gran camino es considerar los medios de comunicación social como otro producto cualquiera que se ofrece al mercado y que su aceptación conseguirá la libertad, consecuencia de su propia suficiencia e independencia económica. Sin independencia económica, tan difícil siempre conseguir en estos campos, prácticamente imposible, no cabe independencia en ningún otro orden. Y esta imprescindible independencia solo puede obtenerse por una doble complicidad y aceptación. Por ejemplo, los gobiernos lo tienen muy claro. Toda la publicidad institucional a los que ellos quieren y mantienen los medios que quieren. Los medios que son mantenidos, bueno, diga, mire usted lo que diga el que paga. La aceptación pública que supone la compra del producto ofrecido es una de las vías, ¿no? Primera servidumbre que condiciona todo su desarrollo posterior, ya que el producto se confeccionará de acuerdo con las preferencias del comprador, lo que en esencia le separa de cualquier pretensión de pedagogía o del contravenir el sentir y pensar medios de su sociedad de procedencia, y la complicidad y aceptación básica de toda la superestructura de su sociedad, sobre todo política y económica, donde se decide sobre la financiación, suministros, distribución, publicidad, acceso a la información y, en definitiva, sobre todo lo que permite la articulación viable y admisible de un medio de comunicación social. Difícil empeño, muy difícil empeño. Cualquier objetividad sobre los temas vitales, sobre los accesorios, se pretende como máscara de pretendida independencia. Los temas que no tienen importancia, diga usted todas las verdades que usted quiera, ¿verdad? En fin, incluso un poco de transgresión con algún grupo económico, en todo lo accesorio. Incluso la sociedad más libre siempre se estará tamizada, mediatizada y comprometida, y en las menos libres no se escucharán voces distintas que la de sus distintos amos. Y hoy los medios tradicionales todos en peligro de quiebra por los cambios imparables de los periódicos digitales, muchos gratuitos y los numerosísimos caminos informativos de los medios de comunicación social, las grandes redes que llegan a todos los lugares del mundo y cuentan con seguidores por cientos de millones. Y luego, por supuesto, la propia formación, criterio y moralidad, la independencia de criterio y la valentía para sostenerlo ante gente que puede matarte, desacreditarte, dejarte sin trabajo, destruirte, el compromiso ético de los protagonistas de los medios de comunicación social, los editores y los periodistas, sus ambiciones, compromisos, dependencias, interdependencias, protagonismo, banco de favores, revoltijo inmenso de pasiones humanas descarnadas con gran capacidad de influencia. Hacedores de opinión, entre comillas, muchos de ellos sin misericordias matarifes de honras y de vidas, auténticas jaurías de perros ladradores obedientes a la voz de su amo, quien les marca a quién ladrar, a quién desprestigiar, a quién ensalzar, a quién masacrar, mercenarios del poder político, religioso, económico, chantajistas de la información y sobre todo los secretos, sobrecogedores miserables a la opinión en venta. Esto se refiere sobre los muchos que cogen sobres con soborno, ¿no? Sobrecogedores. Reptiles con fondo y comedero propio, en las cercanías de cualquier poder, vendidos en la vanidad de la aceptación y de hacer carreras, plumas como puñales de miseros intelectuales orgánicos al servicio de las ideologías, de las religiones o de los grupos económicos, hacen tal vez del ejercicio del periodismo uno de los más caóticos mundos que puedan imaginarse, ya que todos los altos pensamientos ideales humanistas y todas las bajezas y miserias humanas caben bajo el mismo manto. Es decir, soy periodista. Comilla, tengo un altísimo concepto del periodismo, tan alto del periodismo como bajo de los periodistas. Julián Lago. Qué pensamiento, ¿verdad? Yo también. Por supuesto, no de todos, quiero decir, leo prensa y a gente a la que admiro y que le sigo con devoción a muchos de ellos, ¿no? Bueno, creo que con muchas de las citas que hago, veis que efectivamente leo prensa, ¿no? Y a estos comportamientos, a estas miserias, muchos los definen como ser profesional. En periodismo, algunos se definen como profesional, es decir, ser capaz de mantener una opinión o su contraria depende de quién la pague. Tal como organizaban los debates formativos los jesuitas y los clubes de debates en muchas facultades de Derecho. Tú hoy te toca defender, hoy te toca atacar. Hoy, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Los sobrecogedores. Y muchos voluntariosos comisarios políticos insertados en los medios
de comunicación social, para controlar, vigilar. Tan pronto como el 19, Kierkegaard dejó dicho que hay más moral en un prostíbulo que en un periódico. En el siglo XIX, Kierkegaard dijo que hay más moral en un prostíbulo que en un periódico. Hoy la situación es infinitamente a peor. Comillas, estos son mis principios, pero si no les gustan, instantáneamente les presento a otros. Groucho Marx. Tal vez la mejor frase del mundo para definir el periodismo. Comillas, defenderé con mi espada los principios que quiera el que me paga. Lo repito, defenderé con mi espada los principios que quiera el que me paga. Pues bueno, esto es un antiguo y gallardo y miserable juramento de los condottieri italianos medievales, tan de moda hoy en día como siempre ha estado y como siempre estará. Defenderé con mi espada, con mi pluma, con mi lengua, los principios que quiera el que me paga. Hoy está ocurriendo en el mundo de la transmisión de la información un fenómeno notable que puede cambiar en profundidad las reglas de juego en base a la red mundial que supone Internet para comunicarnos libremente todos con todos, de forma que de alguna manera todos nos hemos convertido en periodistas y difícilmente podremos ser silenciados. No seremos silenciados, lo que seremos es no escuchados. No somos interesantes si no nos alumbra la luz pública. De forma que difícilmente vamos a poder ser silenciados. Ya digo, ignorados sí. Sobre todo con las nuevas herramientas informáticas como la de los blogs, que nos permiten un acceso inmediato para poner en la red y recibir de la red puntual, veraz, informada, contrastada, sólida, noticia de cualquier suceso que pueda tener interés informativo. Por este camino, muchas nuevas configuraciones de futuro se están abriendo con alcances imprevisibles. Y cierro aquí esta entrada y seguimos un poquito más en el siguiente. Un abrazo fuerte.